para los trabajadores y trabajadoras ha sido mediante este tipo de acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque lo que hacen es obligar a los países a impedir que puedan refugiarse en sus leyes internas violando lo que es el derecho internacional, porque estos tratados son parte del derecho internacional, ¿sí? Entonces, más allá de quién pueda ser el gobierno de turno, que eso también es importante, ¿sí? Tenerlo en cuenta, como para saber cuál es la correlación de fuerzas y hasta dónde puede llegar la limitación de esa correlación de fuerzas en Argentina. También hay un poder global, ¿sí? Que no es solamente de los gobiernos, sino ahí es del capital transnacional, que lo que hace es ejercer una presión, ¿sí? Un poder de lobby que es tremendo, ¿sí? Para que todos esos acuerdos y todas esas necesidades que el capital tiene para globalizarse se plasmen institucionalmente en este tipo de acuerdos. ¿Sí? Eso, digamos, como pantallazo general. Para saber qué es el ALCA, ya no en términos políticos, sino en términos técnicos, esto es el ALCA. O era. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? Este es el acuerdo, ¿sí? El tratado, el último borrador que se alcanzó, que se escribió en el año 2003, y era lo que se pretendía firmar en el año 2005 en la cumbre de Mar del Plata, que todos seguramente recordaremos, ¿sí? O sea, fue esto lo que se trajo, fue esto lo que se puso en la mesa, era esto lo que se estaba negociando y fue esto lo que fracasó, ¿sí? Las consecuencias obviamente son políticas, económicas, sobre todo políticas, pero acá están todas las cláusulas, todas las cosas que uno tiene que llegar a saber y dejar de saber, ¿sí? En principio, un acuerdo de libre comercio básicamente garantiza la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. ¿Qué quiere decir eso? La idea de cada vez permitir una mayor transferencia, ¿sí? Una mayor circulación de lo que son las importaciones, ¿sí? Y exportaciones de cualquiera de estas tres cosas, ¿sí? O sea, de dinero, de capital, de servicios que uno puede llegar a dar y de mercancías, o sea, celulares, libretitas, viromes, ¿sí? Zapatos. En ese sentido, permite que los países más aventajados en fabricar, qué sé yo, no sé, relojes, ¿sí? Permitan que puedan llenar los mercados locales con esos relojes que fabrican, ¿sí? Lo cual hace que la competencia nacional, ¿sí? Que por ahí no está lo suficientemente capacitada como para resistir, por ejemplo, la enorme fabricación de relojes chinos, ¿sí? Digo, entonces ya no se ve con la competencia suficiente como para poder resistir, ¿sí? La idea que tiene el libre comercio en general es especializar la producción de los países, ¿sí? Vos lo que tenés que hacer, y esto lo dice David Ricardo, o sea, de hace siglos, ¿sí? En términos de economía de un país, vos lo que tenés que hacer es especializarte en lo que más, mejor y más barato sabés hacer, ¿sí? Esto en lo que es la División Internacional del Trabajo a los países en desarrollo. Países como Argentina nos deja la peor de las situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros principalmente lo que sabemos hacer es productos, o sea, primarios, ¿sí? O sea, nosotros lo que hacemos es exportar bienes con muy poco valor agregado, básicamente commodities, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos en cuanto a las empresas mineras, las petroleras, o sea, la soja que se exporta, alimentos en general, todo eso es básicamente lo que hace la producción argentina, ¿sí? El diferencial que hace toda la región, no solamente Argentina, ¿sí? Al revés, los países desarrollados lo que fabrican más son productos manufacturados. Esto es de toda la vida, lo sabemos, ¿sí? Entonces van a venir los relojes, van a venir los abrigos de Inglaterra de antaño, ¿sí? Nosotros vendíamos los cueros y de Inglaterra venían los abrigos. O sea, esa historia se repite todavía el día de hoy, ¿sí? En ese sentido, los tratados de libre comercio lo que vienen a hacer es a plasmar que esas condiciones sigan siendo así, ¿sí? En ese sentido, los países que tienen una industria más desarrollada, ¿sí? Y que generan más valor agregado, es decir, generan una acumulación de capital mayor, por eso son los desarrollados, tienen las garantías legales a nivel internacional con estos tratados de que ese negocio va a seguir siendo de esa manera, ¿sí? Si nosotros queremos desarrollarnos y empezar a generar una mayor competitividad, nos la vamos a ver negra. ¿Por qué? Porque estos tratados básicamente en términos concretos nos lo impiden, ¿sí?
no es que haya una norma que diga que es imposible para los países en desarrollo desarrollarse, pero la verdad es que las herramientas para favorecer la industria nacional, para generar trabajo digno, ¿sí? Ni qué decir en términos de, o sea, de lucha de clase para fortalecer los derechos de los trabajadores, o sea, estoy hablando en términos capitalistas, ¿sí? Trabajo digno, garantías para el capital nacional, o sea, la cuestión de la burguesía local, ¿sí? O sea, en términos capitalistas, ellos en esos términos se la van a ver muy complicada con los tratados de libre comercio, ¿sí? Ni qué decir hablar de una transformación social, o sea, algo mucho más ambicioso que haga el salto, digamos, hacia otra sociedad, otro tipo de sociedad más allá del sistema que nosotros vivimos hoy, ¿sí? Entonces, el ALCA fracasó por distintos motivos, o sea, no me voy a poner en eso, pero eso no quiere decir que la estrategia del capital transnacional en cuanto a plasmar tratados de libre comercio haya fracasado también, ¿sí? El ALCA era lo que nosotros en algún momento entendíamos que era el primer proyecto, la amenaza más cercana, porque era el imperialismo yanqui, que se venía a apoderar de todo. Hay un montón de imperialismos, les comento, ¿sí? No es solamente el yanqui, el europeo, como bien decía Bettina, los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Es otra forma, es un acuerdo de libre comercio con las mismas cláusulas, ¿sí? Con otro socio, ¿sí? Con otro bloque, pero básicamente es el mismo modelo, ¿sí? Y también los TLC, los tratados de libre comercio bilaterales, el que Argentina acaba de firmar con Chile, por ejemplo. O sea, es exactamente el mismo modelo en escala más pequeña, ¿sí? Estos tratados de libre comercio, a su vez, tienen algunos capítulos que son en materia de inversión, en materia de aranceles, en materia de propiedad intelectual, en materia de comercio electrónico, en materia de servicios, en materia de productos agrícolas, ¿sí? Un montón de contratación con el Estado, ¿sí? Contrataciones públicas. Hay un montón de cuestiones que se regulan vía estos acuerdos, ¿sí? Esos, por ejemplo, el capítulo de inversiones que a veces tienen estos tratados de libre comercio, incluso se llegan a negociar por separado, ¿sí? Como tratados bilaterales de inversión, como tratado de protección de inversiones. Argentina, en ese sentido, es uno de los países en América Latina que más tratados bilaterales de inversión tiene. Esos tratados que protegen las inversiones extranjeras de las empresas transnacionales en nuestro país, ¿sí? Permiten que esas empresas transnacionales puedan llevar al Estado argentino a ser demandado a tribunales del Banco Mundial. ¿Se acuerdan la cuestión con Repsol, por ejemplo? ¿Sí? Cuando se expropiaron las acciones de YPF, ¿sí? Bueno, Repsol lo que hizo, diseñó una estrategia diversificada y un montón de reclamos judiciales acá en España, en Estados Unidos e incluso en el CIADI. El CIADI es un centro de arbitraje que depende del Banco Mundial y es a donde generalmente van las empresas precisamente para demandar a los estados, ¿sí? ¿Cómo puede ir al CIADI? En ese caso, Repsol lo que hizo fue tomar el TBI que Argentina tiene en vigor con España y decir, a mí me afectaron el capital que yo invertí en Argentina, yo soy Repsol, entonces quiero que se me garanticen lo que el tratado, lo que Argentina en el año 92 dijo que iba a hacer, ¿sí? La mayoría de los tratados bilaterales de inversión, y sobre todo todos los tratados bilaterales de inversión que Argentina firmó, se celebraron durante la década de los 90, ¿sí? Es el momento en que Argentina también entra al CIADI, es el momento en que Argentina empieza a celebrar tratados de libre comercio, empiezan a negociarse los tratados de libre comercio. Es la década en donde empieza a negociarse el ALCA, ¿sí? O sea, todo esto forma parte de un esquema que va más allá de un tratado, ¿sí? Sino de un esquema mucho más complejo en materia normativa a nivel internacional de cómo el neoliberalismo y el capital transnacional pretende instalar esta nueva normativa, ¿sí? Y ejercerla a los estados, ¿sí? Los países en desarrollo y a las clases populares sobre todo. Básicamente lo que hace también los tratados de libre comercio, y esto también involucra a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, se inaugura en 1995, también, a mitad de los 90, luego de la caída del socialismo real, ¿sí? O sea, ya cuando el neoliberalismo, ya se hablaba del pensamiento único en ese momento. Entonces la OMC lo que hace es garantizar ese piso que les mencionaba hace un ratito en materia de lo que es la liberalización comercial, ¿sí? Básicamente, tanto los TBI como los TLC, como la OMC, en cierta manera, lo que hacen es permitir que existe una transferencia de recursos, ¿sí? De los países del sur hacia el norte, pero también una transferencia de recursos de los sectores sociales, ¿sí? O sea, de los individuos, ¿sí?
a manos privadas, ¿sí? Que son por parte de las empresas transnacionales. ¿Por qué? Cuando los estados son demandados, ¿sí? En este tipo de mecanismos, el estado tiene que pagar indemnizaciones a las empresas, ¿sí? Esto pasa mucho con los tratados de inversión, de protección de inversiones. Ahora, ¿el estado con qué paga eso? ¿Con qué indemniza a las empresas una vez que estos tribunales internacionales sentencian, ¿sí? Que Argentina ha sido culpable de violar la protección de inversiones? Con lo que recauda de los impuestos. ¿Y quiénes pagan los impuestos? Nosotros pagamos los impuestos, ¿sí? El Estado se financia con el aporte de cada uno de los ciudadanos que tiene adentro del territorio. Entonces es una transferencia de los recursos, o sea, los recursos económicos, la riqueza que nosotros generamos con nuestras manos, ¿sí? A nivel internacional, una transferencia a manos de las empresas transnacionales, que son las que cobran estas indemnizaciones. En el caso argentino, esto no es un detalle, ¿sí? Porque Argentina es el país más demandado en el mundo adentro del CIADI, ¿sí? Ha acumulado 59 demandas, 60 ya tenemos, bien, ya pasamos el numerito, ¿sí? Entramos en otra decena, ¿sí? Ya tenemos 60 demandas acumuladas, lo cual es, o sea, es un récord evidentemente adentro del sistema multilateral. Y por ende también es una cuestión en que Argentina, la mayoría de las demandas ha sido demandada precisamente en la época de la crisis. O sea, cuando fue las privatizaciones, ¿sí? En la época de las privatizaciones, los contratos de privatizaciones con las transnacionales que vinieron y entraron al mercado argentino precisamente para proveer esos servicios, esos contratos lo que decían era que ellos iban a cobrar las tarifas en pesos, pero a valor dólar, ¿sí? En el momento que la convertibilidad todavía estaba vigente, eso no era ningún problema, ¿sí? Porque ya sabemos, pagábamos en pesos y estábamos pagando el valor en dólares, ¿sí? Pero en el 2002, cuando fue la devaluación, eso ya dejó de ser así, algo tan bien, digamos, que no hay ningún problema, y el problema empezó a ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas, todas las empresas, empezaron a golpear la puerta de casa de gobierno, preguntando, muy bien, nosotros vamos a cobrar en pesos, pero a valor... ¿qué? A valor dólar, ¿no es cierto? O sea, con eso se iban a cuadruplicar todas las tarifas de todos los servicios públicos, mientras que nuestros salarios no se iban a cuadruplicar, claramente, ¿no? Entonces, ¿de dónde se iba a sacar ese dinero para poder pagar a las transnacionales? La verdad, era una incógnita para todo el mundo. En ese momento, el gobierno de turno lo que hizo fue resistir, ¿sí? esos tarifazos, ¿sí? Y por eso fue que empezó a recibir demandas a nivel internacional, precisamente por esos reclamos, ¿sí? Las empresas transnacionales querían cobrar en dólares porque tenían tratados de protección de inversiones y sus contratos de privatizaciones que aseguraban que eso tenía que ser así, ¿sí? Argentina entonces empezó a acumular casi 30 y pico de demandas en un lapso de 4 o 5 años, ¿sí? 35 demandas más, si no recuerdo mal, ¿sí? Y ahí es donde la Argentina pasó a ser el campeón del país más demandado en el mundo, la vergüenza en el sistema internacional, etcétera, 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 ¿sí? O sea, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Cuando nosotros tenemos una crisis, nosotros, cualquier país, tiene una crisis, ahora Grecia, España también, Italia en su momento, ¿sí? Tiene una crisis económica y el Estado pretende tomar algún tipo de herramienta, ¿sí? Algún tipo de política pública, ¿sí? Para tratar de salir de esa crisis, para gobernar esa crisis, ¿sí? Acá es donde las empresas transnacionales ejercen ese poder. No, vos tenés un contrato, vos tenés un tratado que dice que si vos querés ejercer una política pública para impedir, ¿sí? O para gobernar, ¿sí? Para salir de esa crisis, vos no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque me estás tocando el bolsillo a mí. Así que si Argentina se incendia, la verdad, a mí me importa muy poco, yo quiero seguir cobrando, ¿sí? A valor dólar, por ejemplo, como veníamos cobrando cuando éramos un país serio, ¿sí? Entonces, eso básicamente, de eso se trata el sistema, ¿sí? Las formas que tienen esto y los nombres vienen todos con siglas, son cada vez más difíciles de aprender, ¿sí? No son todos tan simpáticos como ALCA, ¿sí? Cada vez vienen más complicados, pero básicamente las reglas generales son estas, ¿sí? O sea que no se desentiendan de que puede llegar a ser otra cosa, ¿sí? Estamos hablando de esto. Una de las últimas versiones de esto fue esto, ¿sí? Otro. Este es el TPP, ¿sí? El Tratado Transpacífico. Cada vez vienen más gordos, ¿bien? O sea, y acá les digo, o sea, este es otro también que fracasó, ¿sí? Este más nuevito. ¿Vos decís que no? Todavía no sabemos. Bueno, puede haber una nueva versión, ¿sí? ¿Por qué digo que fracasó y ella dice que no?
porque básicamente este tratado involucra a 12 países, ¿sí? De los cuales estaban dos de las economías más grandes del mundo, Estados Unidos y Japón, ¿sí? El TPP, el Acuerdo Transpacífico, lo que pedía, ¿sí? Este borrador lo que pide es que, además de que firmen la mayoría de los países, los países que firman tienen que ser las economías más importantes de los países miembros del tratado. Básicamente obliga a Japón y Estados Unidos a tener que firmar. Con el ascenso de Trump, o sea, estas cosas que uno, o sea, que le vienen así de arriba, Trump dijo, digamos que a raíz de las consecuencias del NAFTA, ¿sí? El NAFTA es el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que fue uno de los primeros que se celebró en el año 94. Claro, o sea, el tema es que esto también le repercute incluso a Estados Unidos. O sea, el NAFTA generó un alto nivel de desempleo, sobre todo en las clases que votaron a Trump, ¿sí? O sea, las empresas transnacionales norteamericanas ganaron muchísimo dinero con el NAFTA y ganan muchísimo dinero con estos acuerdos, pero las clases trabajadoras, los campesinos norteamericanos, el pequeño campesinado norteamericano, pierde. De la misma manera que pierde el nuestro, el mexicano, ni qué decir, en bancarrota, el colombiano, o sea, todos los sectores populares de todo el mundo, ¿sí? En ese sentido, Trump dijo: yo este tratado nuevo no lo firmo. Y eso hace que este borrador, así como está, también pase a la lista de fracasos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los otros países que sí querían tener? Y acá está el tema de la correlación de fuerzas, porque la paradoja es que en este momento Argentina es un país más liberalizador que Estados Unidos. O sea, nosotros somos más papistas que el Papa, ¿sí? Nosotros, que somos los países que nos tenemos que cubrir frente a las transnacionales, decimos aparentemente que tenemos muchísimas transnacionales para colocar en todo el mundo, ¿sí? O sea, acá es donde se ata el discurso de la atracción de las inversiones, de ser competitivos, ¿sí? De tener que ajustarse el cinturón para poder ganar. No estoy diciendo cosas que sean ni muy nuevas ni muy viejas, ¿sí? Uno lo puede escuchar de la semana pasada o lo puede llegar a escuchar de boca de Martínez de Oz en la década del 70. ¿Sí? O sea, dicen el mismo discurso en ese sentido, porque el modelo económico en ese sentido, ¿sí? Es exactamente igual, ¿sí? Están hablando del mismo objetivo, ¿sí? Porque la economía que ellos entienden como tiene que ser es esa, ¿sí? Concentrar cada vez más capital, acumular cada vez más capital para las empresas transnacionales y en ese sentido que ellos sean los grandes aventajados de esta historia, ¿sí? Acá es donde Argentina, digamos, por eso es que estamos firmando tratados de inversiones firmamos uno con Qatar el año pasado y ahora con Japón. Ahora estamos firmando un tratado de libre comercio con Chile, ¿sí? Queremos firmar el tratado de libre comercio con la Unión Europea más que la Unión Europea, ¿sí? O sea, somos nosotros los que queremos firmar ese tratado, no la Unión Europea. Es la Unión Europea la que pone más reparos en este momento, ¿sí? Entonces, todas estas negociaciones se producen en paralelo, ¿sí? La OMC, todo esto es regional y bilateral. La OMC es el único espacio multilateral, ¿sí? En donde involucra a casi todos los países del mundo, ¿sí? 164 países son miembros de la OMC, incluyendo la Argentina, por supuesto, ¿sí? O sea, es el ámbito multilateral por excelencia, ¿sí? Hay muchísimos países que son miembros de la OMC. Estados Unidos obviamente es miembro de la OMC, Brasil es miembro de la OMC, China es recientemente miembro de la OMC, entró, si no recuerdo mal, en el 2010, Cuba es miembro de la OMC, ¿sí? Venezuela, Bolivia, son todos miembros de la OMC, ¿sí? El tema es que ahí las negociaciones, al ser bilateral, se abroquelan por agenda, ¿sí? Agricultura es una agenda, servicios es otra agenda, propiedad intelectual es otra agenda, comercio electrónico en este momento es la agenda en la OMC, es el centro de todas las negociaciones, es precisamente lo que vienen a negociar acá, es la estrellita para lo que se va a dar en Buenos Aires. Entonces se negocia por agenda y dentro de cada agenda los países se abroquelan en grupos, ¿sí? Grupos de interés, ¿sí? Para tratar de defender sus propias posiciones, ¿sí? Hay quien dice que eso favorece porque fortalece las posiciones, las posibilidades de los países más chicos, ¿sí? Esto es un argumento, gracias, este es un argumento que puede ser válido,
un punto de vista institucionalista, si se quiere, desde el punto de vista de los propios gobiernos, ¿sí? O sea, pero hay que ver qué es lo que opinan los que van a ser damnificados, sea por las medidas de la OMC, por el TLC con Chile, por el ALCA, o sea, para ellos van a estar igualmente damnificados, sea por una cosa más light o por una cosa más fuerte. ¿Se entiende? La OMC cada 2 años aproximadamente celebra lo que se llama una conferencia ministerial. Reúne a los 164 países en un lugar y dice, muchachos, necesitamos generar un consenso, ¿sí?, para decir hasta dónde llegan las negociaciones, o sea, aprobar todo lo que se viene dando y de ahí en más seguir con una próxima negociación, ¿sí? De acuerdo a cómo se ofrecen, porque las conferencias ministeriales se ofrecen, ¿sí? El actual gobierno ofreció a la ciudad de Buenos Aires como la 11ª, no sé, el lugar para hacer la 11ª conferencia ministerial de la OMC en Buenos Aires, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, como decía Bettina, a principios, ¿sí?, casi mediados de diciembre, que está ahí nomás del día de hoy. Obviamente, o sea, esto excede a lo que es la política del gobierno de Macri, que a nosotros no nos agarra desapercibidos para nada, ¿sí? Pero excede la cuestión nacional, la cuestión local, excede la cuestión regional. Esto no es solamente América Latina, ¿sí? Es la segunda vez que la OMC se da cita en un país de América Latina y es la primera vez en toda su historia que se da cita en un país de América del Sur. La vez anterior que se dio en América Latina fue la ministerial de Cancún en el 2003. Yo estuve en 2 ministeriales de la OMC. Sí, esta es mi tercera ministerial, va a ser mi tercera ministerial. Estuve en el año 2005 en Hong Kong, ¿sí? Y estuve en el 2009 en Ginebra, en Suiza, ¿sí? Les puedo decir, digamos, como experiencia concreta de primera mano, cómo se hicieron las ministeriales, cómo fueron, porque fueron totalmente distintas y probablemente sean distintas a la que va a pasar acá en Buenos Aires. En Hong Kong hubo una ministerial, ¿sí?, en donde se llegó a un acuerdo parcial. Ahí básicamente fue una ministerial como la que va a ser acá, más o menos de 3-4 días. El primer día se citó a todos los miembros en el plenario. Se dijo, bueno, nosotros aquí todos reunidos, grandes socios de la OMC, vamos a hacer grandes negociaciones y llevar todos nuestros esfuerzos para generar los consensos necesarios, todo el discurso, ¿sí? Y a partir de ahora abrimos las negociaciones. Después no se juntaron nunca más en una reunión ni plenaria ni de comisiones por agenda, ¿sí? O sea, durante esos 3 días, o sea, no hubo ninguna reunión formal en donde todos los países se reunieran para avanzar con esa negociación, ¿sí? Se dio la segunda plenaria el último día de la ministerial en Hong Kong, en donde se dijeron, muchachos, acá, a toda la sociedad civil, estos han sido los consensos a donde hemos llegado después de arduas horas de negociación hasta altísimas horas de la noche, ¿sí? Nunca se habían reunido, ¿sí? Entonces, o sea, todo esto hemos escrito con altísimo sudor, ¿sí?, devanando nuestros sesos, y están dadas las condiciones como para aprobar estos acuerdos. ¿Y dónde, carajo, hicieron todo eso? En la OMC funciona un mecanismo, ¿sí?, 2 mecanismos. Uno que es el consenso negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en estos momentos, si ustedes lo hacen casi todo el tiempo, ¿sí?, ustedes son de distintas agrupaciones de acá de la facultad, ¿sí? Si tiene que haber, supongamos, ¿sí?, imaginemos, una declaración de las agrupaciones de la Facultad de Ciencias Sociales fijando una posición respecto de la ministerial y de la OMC, supongamos, ¿sí? ¿Cómo van a redactar esa declaración? O sea, se juntan, ¿sí?, por lo menos uno de cada agrupación, ¿sí?, se ponen en una mesa y dicen, bueno, a ver, empecemos. La ministerial de la OMC, y ¿a vos qué te parece? ¿Sí, es del capitalismo? No, no es del, no pongamos capitalismo, pongamos capitalismo, no, porque el neoliberalismo, bueno, nada. Y se negocia, ¿sí? Y se llega a un consenso general, ¿sí? O sea, discuten, arrancan con un hoja en blanco y a medida que ustedes van avanzando en esa redacción, ¿sí?, ustedes proponen, hacen propuestas desde cero, ¿sí?, y se llega a un consenso, ¿sí? No hay una secretaría, ¿sí?, en donde les dice a ustedes, esta va a ser la declaración. ¿Se entiende? En la OMC funciona así.
hay un director general, hay una secretaría general que funciona en Ginebra todo el tiempo, que es la sede de la OMC, y que es la que escribe todos los borradores, ¿sí? Esos borradores son presentados, ¿sí?, en la ministerial, en cada ministerial, y en esa ministerial lo que se dice es, muchachos, esta es la propuesta. ¿Hay alguien de ustedes que esté en contra? Decir no contra 163 países es bancarse un peso político, ¿sí?, un costo político enorme adentro de las negociaciones de ese organismo, ¿sí? O sea, ni siquiera los más ultra adentro de la OMC se atreven a hacer ese tipo de cuestiones porque nunca se ha dado ese quiebre. Aparte es uno solo, lo que se trata de hacer es agrupar a un grupito, ¿sí?, en una agenda y decir, no, en agricultura no nos gusta cómo viene la mano, ¿sí? En servicios no nos gusta cómo viene la mano, ¿sí? Pero se frenan distintas agendas. El resto de las agendas siguen, ¿sí? Eso es lo que se llama el consenso negativo. La otra cuestión, que también es más interesante, es que según los estatutos de la OMC, según el tratado constitutivo de la OMC es una organización democrática. Cada país tiene un voto y todos los países, no importa si son grandes o chicos, tienen el mismo voto, ¿sí? Es como una cooperativa, donde cada socio tiene un voto igual que el resto, ¿sí? Lo que no dicen ni los estatutos, ni la página de la OMC, ni ningún libro, digamos, que esté a favor de la OMC, es que desde el 95 que se inauguró para acá, nunca se votó en la OMC. Jamás. ¿Sí? ¿Cómo se llegan a esos consensos entonces? Funcionan lo que se llaman las reuniones de sala verde, ¿sí? En inglés se los conoce como los green room. Las reuniones de sala verde son a invitación del director general, ¿sí? En estos momentos el director general es un brasileño, ¿sí? Roberto Azevedo. Sí, vos tapate. Digo bien, Roberto Azevedo, ¿sí? Así con onda. Bien. Es un brasileño, ¿sí? Es un brasileño que por ahí la amiga nos puede decir más detalle que nosotros, pero es un brasileño, digamos, con ciertas relaciones incluso con el actual presidente de la nación, ¿sí? Incluso, o sea, hasta donde yo sé, algunos contactos con la vieja dictadura de Brasil, pero, o sea, tiene también sus lindos negocios con lo que ha pasado en Brasil recientemente con Dilma. Más allá de esta cuestión, el director general, ¿sí?, sea quien sea, ¿sí?, invita, ¿sí?, es por invitación a los países que designa para que se reúnan secretamente en su despacho, ¿sí? Su despacho tiene cortinas de color verde y por eso el nombre, son reuniones de sala verde, ¿sí? Esas reuniones son secretas, son cerradas, se accede por invitación, no se lleva actas, ¿sí? Y obviamente no se publican declaraciones como resultado de esas reuniones, ¿sí? En Hong Kong se dieron permanentemente todas las noches, esas altas horas de la noche que decían, reuniones de sala verde para alcanzar esos consensos entre Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, a veces China y a veces India, ¿sí? Esos 5 jugadores eran lo que cortaban el bacalao para generar esa propuesta, ¿sí?, a el resto de los 100 y pico de países que participaban, ¿sí? Secretamente, nadie sabe qué corcho se negoció ahí, ¿sí? No se publicó absolutamente nada, y por eso permitió del día 1, que no se tenía nada, al día 3, que se tenía todo, así mágicamente, ¿sí?, pasar de la nada al todo con un acuerdo, ¿sí? Después de Hong Kong, la OMC tuvo una crisis muy fuerte, ¿sí? Nadie quiso empezar a generar conferencias ministeriales, por eso las 2 siguientes se hicieron en Ginebra, adentro de la propia OMC. Ningún país ofrecía ser huésped de una conferencia ministerial. En el año 2009, ¿sí?, el escenario era totalmente otro para la ministerial de Ginebra, en la que también participé. Ahí las negociaciones estaban frenadas, estaban congeladas, se habían suspendido, ¿sí? Entonces era, y fue muy gracioso, se decía que era una ministerial sin papeles, ¿sí? Yo fui, me presenté, credencial, no sé qué, yo quería entrar, ¿sí?, y me decían, bueno, y el programa, una cosita que uno siempre pide cada vez que va a un congreso, una cosa por el estilo, ¿sí?, a ver qué se va a negociar, ¿sí? O sea, ¿qué actividades? Ah, no, me dijeron, no, usted no sabe, no saber qué. Esta es una ministerial, me dijeron, this is a housekeeping ministerial. Esto es una ministerial de limpieza, de aseo, de renovación, de lavado de cara.
housekeeping, o sea, de mantenimiento. ¿Sí? Acá, esta es una ministerial sin papeles. O sea, ni siquiera un folleto, digamos. No, ni un papel, nada. ¿Y entonces para qué venimos? No, pues, la teoría que se maneja dentro de la OMS es algo que se llama, muy burdamente, pero se maneja ese nombre, es la teoría de la bicicleta. ¿Qué quiere decir esto? Se tiene que pedalear y tiene que mostrarse que hay trabajo, ¿sí? Que se está haciendo algo. Porque si la OMS se detiene, se cae. Como una bicicleta. Uno tiene que pedalear, tiene que avanzar, porque si se para, se cae de la bicicleta. ¿Sí? El equilibrio, el movimiento, el equilibrio se gana con el movimiento de la bicicleta. Entonces, uno tiene que mostrar que hay algo, aunque en realidad no haya nada. Lo de Ginebra en el 2009 fue un papelón, ¿sí? Porque, o sea, no hubo absolutamente nada, ¿sí? En Hong Kong en el 2005 hubieron muchísimas movilizaciones, sobre todo de asiáticos. En Ginebra en el 2009, en Ginebra no se mueve ni el viento, ¿sí? Venimos acá a la Argentina, ahora 2017, segunda vez que se hace en América Latina, ¿sí? Primera vez que se hace en América del Sur, y acá va a venir gente literalmente de todo el mundo, ¿sí? O sea, esto no es una ministerial de Argentina, esto no es una ministerial de América Latina, esto es una ministerial mundial. Acá se va a dar cita el movimiento global en contra de la OMC, y nosotros tenemos que asistir y darle la bienvenida a esos compañeros, ¿sí? Como darle la malvenida a la OMC y decirle todo lo que opinamos de ella, que seguramente lo vamos a hacer en los días que sean la ministerial. Así que nada, eso por ahora, y cualquier cosita estamos a disposición. Gracias. ¿Quieren hacer primeras preguntas? Sí, porque sí, ahora. Yo soy de Chile y tenía entendido que en febrero se firmó el TPP en Chile. Sí, ¿está? Y tenía entendido que no solamente es un Estado contra una empresa a nivel internacional, sino que, por ejemplo, si una comunidad se ve afectada por contaminación y la empresa es parte del TPP,